¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una emisión especial más de su podcast favorito de los cuarenternos. Por supuesto, no pueden faltar los aplausos de la gente muerta. Y nada, me complace mucho estar con ustedes. El día de hoy es un capítulo muy especial porque este capítulo, si no me equivoco, debe ser el capítulo 74. Este capítulo es especial porque vamos a hablar solo ustedes y yo. El Ponchito no nos puede acompañar, pero no importa, vamos a hablar ustedes y yo acerca de cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente hace de cómo puedes empezar un podcast si no tienes tanto presupuesto o si no tienes nada de presupuesto. Y también vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas de tener un podcast. Y pues obviamente esto que le estoy platicando de las preguntas y las ventajas y desventajas, nos apoyamos muchísimo en ChatGPT, que hace una gran herramienta para poder tener un contenido más constante, porque te da demasiadas ideas y el flujo creativo que tiene ChatGPT o la información es realmente muy amplia. Entonces, pues no quiero ponerme coronas que no me corresponden. Muchos de los temas que hemos sacado de aquí, pues ChatGPT nos ha apoyado con la escaleta. Ahorita vamos a hablar un poco más de tecnicismos para los que sean totalmente nuevos en el tema de podcast y que tengan pues esa inquietud de crear un podcast, ¿no? Me gustaría empezar por lo primero. Ya lo hemos contado en algunos otros capítulos, pero para la gente que es nueva en el canal, ya sea que nos esté escuchando en las plataformas de podcast o que nos esté viendo en Instagram, Facebook o YouTube, yo soy Martín Padilla, soy el host del podcast de Los Cuarenternos. Nuestro podcast empezó en la pandemia 2019, si no me equivoco, 2020. Empezamos en pandemia, realmente empezamos por hobby, por estar aburridos. Estábamos en la sala de Fer, el host que empezó conmigo el podcast. Y me enseñó un video, recuerdo que me enseñó un video de Roberto Martínez, del podcast de Creativo. No recuerdo si era el podcast de Creativo o ya estaba con Jacobo Wong, pero era Roberto Martínez, de esto estoy seguro. Entonces Fer me enseña el podcast, me enseña este formato de video que yo jamás había visto y le digo, la verdad está muy interesante. Platicamos un poquito más del tema, les mentiría si les digo que recuerdo exactamente de qué. El hecho está que un día, estando en la sala en la casa de Fer, le dije, bro, ¿y si hacemos un podcast? Es muy difícil. Y le pregunté cómo se hace. Y me dijo, hay que bajar una aplicación que se llama Anchor o Anchor, como le quieran decir. Creo, según yo, si no estoy equivocado, la forma correcta de decirlo era Anchor. Y en ese momento tú subías tu podcast a Anchor y ya lo repartía a todas las plataformas, ¿no? Ahorita hablamos más de eso. Entonces, literal, sacamos un celular viejito que yo tenía, que era un Samsung J5, si no me equivoco. Pero tenía muy buena resolución para grabar audio. Digo, no es que sea un equipo profesional, simplemente era lo que teníamos a la mano. Y muchos de los capítulos los grabamos al inicio solo con su teléfono y el mío. Evidentemente, si ustedes van al inicio del podcast, va a haber capítulos que tengan un audio decente y va a haber capítulos que tengan un audio horrendo. A lo medida de lo posible yo los he tratado de componer, pero pues realmente es complicado cuando la herramienta de audio que estás utilizando no es la adecuada, ¿va? Pues ya empezamos el podcast, le dimos muy en serio, empezamos a invitar gente que yo les agradezco infinitamente que hayan aceptado, porque pues realmente era un proyecto súper pequeñito que era prácticamente nuevo. No es que ahora seamos unos monstruos del podcast, pero después de 4 años creo que hemos entendido un poquito más cómo funciona y pues poco a poco hemos ido creciendo. Dentro de esta transición hubo un año donde no subimos nada y no grabamos nada y evidentemente las páginas pues dejaron de funcionar, se fueron al piso. Y yo después de ese año lo retomé ya con un poquito más de intención, porque les cuento, o sea, realmente hubo un momento donde yo tenía tantos pedos en mi vida que pues realmente hacer un podcast era complicado. Mucha gente cree que hacer un podcast solamente es sentarte, grabar y subirlo y ya. Pero se les olvida que hay una parte de edición, hay que hacer una escaleta, lleva muchas otras cosas técnicas y que ahorita les voy a contar, pero no solo es grabar y ya subirlo. O sea, si quieres hacer un buen contenido, pues te tienes que esforzar. Si ustedes ven nuestro contenido, realmente yo considero no es bueno en cuanto a calidad de video.
yo considero que no es bueno al 100% en calidad de audio, pero lo importante o lo que tiene mucho mérito es que lo sigas intentando. Porque cuando tú intentas algo, pues si lo haces con la intención de mejorar, lo más común es que empieces a buscar maneras de hacerlo mejor y por ende en la práctica vas a pulir la técnica y terminas haciéndolo bien, ¿no? Y pues nada, llegamos a un punto donde empezaron a funcionar los videos, donde la gente nos empezó a voltear a ver un poquito más y llegamos, yo creo que lo más que crecimos en Instagram fue como 20,000 seguidores más o menos, que fue la red social que más vistas nos dio. Y de repente subí algo a Facebook que no le gustó y nos tiró prácticamente todo, porque yo tenía conectado Facebook, Instagram y teníamos varias páginas de Facebook y el perfil de Instagram y obviamente pues Facebook nos tiró todo y al final yo creo que eso marca mucho la diferencia cuando tú llegas a un problema como el que tuvimos, que nos quedamos prácticamente sin nada, perdimos todas las redes, los views, los seguidores. Eso es lo que marca la diferencia entre lo puedes abandonar y seguir con tu vida y hacer otra cosa o continuar en algo que realmente te gusta. Cabe aclarar y me gustaría platicarles que yo considero que no soy tan bueno para hablar. Creo que mi léxico podría mejorar más y podría ser mucho más letrado. No sé si es la palabra correcta, pero tener un vocabulario más amplio o una mejor habilidad para comunicar. Pero sí creo que el hecho de estar haciendo el podcast realmente me ayudó para que eso mejorara. Entonces, y aparte es algo que disfruto, honestamente, que esa interacción humana que hay con un invitado donde pues no estás viendo el teléfono, donde estás realmente involucrado en la conversación, es algo que hoy es muy escaso poder platicar con una persona sin que saque su teléfono y esté distraída y siento que las conversaciones se pudren un poco en ese sentido. Digo, no estoy en contra de la tecnología, digo, gracias a eso podemos estar platicando ustedes y yo, ¿no? Bueno, ustedes me están escuchando, yo les estoy hablando, pero tenemos una interacción, ¿me explico? Entonces todo bien con la tecnología, nos encanta, pero creo que en el tema de las charlas que pueden tener un sentido importante en tu vida, es eso, ¿no? Tener esa interacción humana. Claro, no quiere decir que el hecho de que tú veas el podcast de Cuarenternos tenga la intención de hacerte crecer como persona. Puede que sí o puede que no. Al final estás consumiendo contenido, ¿no? Puedes ver una película y a lo mejor no buscabas crecer personalmente, pero algo de esa película tuvo efecto en ti y entonces te hizo pensar de otra manera, ¿sabes? Y el podcast es eso, o sea, es algo que ver, algo que decir. No buscamos que nos sigan solo por crear contenido de morbo o en mi persona ridiculizarnos para que entonces la gente nos siga y ser un meme fugaz. Honestamente es que, por ejemplo, en YouTube, que es la plataforma que a mí más me interesa crecer junto con Facebook, que es las que, pues es bien sabido que pagan más por la monetización, nos ha costado muchísimo, muchísimo trabajo crecer. Entonces, creo yo, por el contenido que he visto de gente que hace estos videos donde te sugiere cómo crecer, creo que depende de cada persona. No es como que sube todos los lunes un video a las 5 y vas a tener muchos seguidores. Creo que por ahí no es el camino. Porque yo lo he hecho y realmente el crecimiento ha sido poco. Creo más bien que he subido los videos en el momento que los tengo que subir. Nos hemos disciplinado a ser constantes y eso es lo que a la postre nos ha dado pues mayor base de seguidores. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Simplemente trata de ser lo más constante que puedas. Porque mucha gente sube contenido justo poniéndote un clickbait, ¿no? De 5 consejos para que tu podcast sea exitoso. Y a lo mejor te está platicando lo mismo que yo y la gente le da clic solo para verlo. Entonces esa persona incrementó sus vistas, pero realmente no te está aportando nada de valor, ¿no? Bueno, este contenido nada más es únicamente porque yo quería hacer este capítulo, quería tener una interacción un poco más cercana con ustedes. No lo puedo negar, es un poco complicado estarle hablando a la cámara, es raro, honestamente no me siento tan cómodo porque ahí está, ustedes no lo pueden ver, pero de este lado está Paquito echado y yo estoy pues totalmente solo, ¿va? Vamos a empezar con las preguntas de ChatGPT. Si de repente cambio el tema muy drástico, ténganme paciencia, esta es pues de las primeras veces o más bien tenía mucho tiempo que yo no le hablaba a la cámara estando solo, entonces es cuestión de acostumbrarse. Voy a tratar de mentalizarme que la cámara es alguien, le voy a poner una cara para que pueda fluir un poquito más la conversación, ¿va?
Ustedes ténganme paciencia, lo hago con la mejor intención por si alguno de ustedes tiene la intención de empezar a un podcast y no tienes tanto presupuesto, pues aquí tenemos una charla que nos puede ayudar. Incluso a mí que pues el podcast ya está funcionando, ¿no? Al final nunca dejamos de aprender. ChatGPT nos hizo una lista de las preguntas, las 5 preguntas más frecuentes que hacen en cuanto al tema de los podcasts, de cómo puedes desarrollar un podcast sin tener tanto presupuesto. Disculpen al perro de mi vecina que está como loco. La primera pregunta que dice ChatGPT es: ¿qué equipo básico necesito para empezar un podcast sin gastar mucho dinero? Yo creo que la pregunta tiene dos vertientes. La primera es, si tienes lana para invertirle a un equipo de calidad y profesional, hazlo. O sea, mi recomendación es hazlo. Si tienes el dinero para hacerlo. O sea, si tú puedes comprar una buena cámara, un buen tripié, buena iluminación, si tienes un espacio donde puedas grabar constantemente, si tienes para una buena computadora, si tienes para un buen micrófono, para una buena interfaz, para que tu audio lo puedas pues manipular un poquito más y lo puedas mejorar. Si tienes para hacer ese gasto, definitivamente hazlo. Si no tienes para hacer ese gasto, yo te recomiendo no te endeudes, no pidas préstamos, no quemes tus tarjetas de crédito, no es la mejor opción. Y ahorita vamos a hablar en una pregunta más adelante el por qué. Te recomiendo que no te endeudes comprando equipo profesional con tu tarjeta de crédito si no tienes la liquidez para comprar ese equipo, ¿vale? Dice ChatGPT, se suele preguntar por el equipo esencial como micrófonos, software de grabación gratuito y otras herramientas necesarias que no requieren una gran inversión. Primero les voy a platicar cómo fuimos evolucionando nosotros y ustedes tomen la decisión que mejor les convenga. Les platicaba al inicio que la forma en la que iniciamos nosotros fue con un teléfono para el audio y otro para el video. Eso era todo. En cuanto a edición, lo único que teníamos era una computadora HP, que si no me equivoco el procesador es Intel Insight. O sea, no es el más chafa, pero tampoco es de los mejores. Digamos que es intermedio bajo, ¿no? Porque ya está un poquito pasado de moda. Segundo, y obviamente en la capacidad de procesamiento. Eso era todo. 2 celulares y una computadora. Y editábamos o empalmábamos el audio de los teléfonos en Filmora. La verdad es que era un desmadre porque tenías que sacar el video del teléfono y luego el audio del otro teléfono y en Filmora tenías que empatarlos. Parece sencillo porque te estoy diciendo que solo tienes que empatar el audio y el video. Pero cuando hablas de videos de más de 30 minutos o 1 hora, que normalmente ese es el formato del podcast, que es un formato mayoritariamente largo, es un desmadre porque a veces quitas una escena de intermedio y lo que empataste al inicio, al final termina ya no cuadrando. Y entonces suele ser muy decepcionante cuando tú procesas el video, dices, pues quedó chido, lo procesas y cuando lo estás viendo en YouTube, que ya lo subiste a todos lados, ves que una parte del audio se desfasa y pues obviamente no es un contenido de calidad. Y un contenido de calidad pues suele no tener vistas, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones. Entonces esa era nuestra herramienta al inicio. Después compramos un micrófono de solapa, que literal es un cable como el de los audífonos y en la punta trae un micrófono pequeñito y en el otro extremo un plug como el de los audífonos tradicionales, ¿vale? Esos micrófonos me recuerdo que Fernando los compró en Mercado Libre por 100 pesos mexicanos y evidentemente la calidad no era envidiable porque pues estás pagando 100 pesos. Podrías encontrarte un gran hallazgo, es decir, fue una super compra porque pagué muy poquito y la calidad es muy alta, pero yo creo que en temas de audio es difícil encontrar algo económico y que aparte sea de calidad. En temas de audio y para lo relacionado a podcast, yo creo que no es así. Si ustedes conocen algo súper barato que sea de gran calidad, pónganlo en los comentarios para que obviamente la gente pues lo descubra, ¿no? Bueno, después de comprar esos clips o esos micrófonos de solapa, donde nos dimos cuenta que el audio no había mejorado tanto como nosotros quisiéramos, porque te vuelves de cierta manera un poco perfeccionista en ese sentido, compramos estos micrófonos. Estos micrófonos, les soy súper honesto, no recuerdo qué marca son. Son micrófonos muy genéricos que compré en Mercado Libre. Si tú los buscas hoy en día, ya los puedes encontrar hasta entre 500 y 600 pesos. En la ocasión que yo los compré, cada uno de estos micros, que son básicamente iguales, es micrófono de condensador, costó seguro menos de 1,000 pesos. Yo calculo entre 800 y 1,000 pesos, porque sí variaron los costos entre uno y otro, pero realmente
no pasaron de los $1,000, de eso estoy seguro. El micrófono incluía pues la parte del micro, el brazo y el anti-puff que está acá de este lado. Normalmente no lo uso porque te tapa gran parte de la cara y pues siento que deja de ser un poco interactivo el podcast. Y hay un paréntesis, cabe anotar, según yo, corríjanme los expertos, pues seguramente hay muchos, según yo el podcast es un formato que es solo audio. O sea, ¿qué quiere decir? Que los podcasts como Creativo, La Cotorrisa y todos los más grandes podcasts que conozcan que tienen un formato en video, pues lo estamos haciendo mal, porque el podcast originalmente solo es un formato de audio. Los expertos en podcast, corríjanme si la estoy cagando. Esto lo digo paréntesis otra vez porque escuché hablar de Dani Sadia, si no me equivoco, que fue el precursor que trajo un poco el formato del podcast a México. Y de hecho tiene una empresa que se dedica a desarrollar podcasts. Ahí los expertos, tírenme en los comentarios si le estoy regando, porque hay gente que sabe todos los datos y tiene una gran retención de memoria. Yo la verdad no. Entonces, en cuanto a equipo, la verdad, nosotros teníamos la ventaja de ya tener una computadora. Sí creo que puede ser necesario tener una computadora porque es más cómodo estar editando formatos largos en cuanto al tema de podcast. Si el formato es corto, creo que el teléfono es suficiente porque pues el micrófono te puede dar buena calidad de audio y pues editarlo puede ser sencillo. Si es formato largo, el teléfono yo no lo recomiendo personalmente porque a mí no se me hace nada cómodo estar tanto tiempo con el teléfono en la mano, menos si es para editar. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Para crear un podcast con poco presupuesto puedes usar tus teléfonos, y si ya tienes un equipo básico y tantito presupuesto, puedes pedirte estos micros por Mercado Libre. Te repito, son micrófonos de condensador que ahorita están hasta en $500, ¿va? Y de esta manera puedes empezar un podcast no con la mejor calidad, como pueden ver, pero ya lo puedes empezar con una calidad intermedia, lo cual ya te abre un poquito más la entrada, pues a que la gente te empieza a ver, ¿vale? La segunda pregunta dice, ¿es posible grabar y editar un podcast con un smartphone? Muchos principiantes quieren saber si es viable empezar sin una computadora, utilizando solamente un teléfono inteligente y aplicaciones gratuitas. Pues nosotros básicamente para la edición del podcast en la computadora utilizamos dos: Audacity para el audio, que es justo donde está grabando ahorita, del micrófono a la interfaz, de la interfaz a la computadora, y en la computadora configuras para que el método de entrada sea el micrófono o la interfaz, y capta todo en Audacity. Audacity realmente es un sistema de audio que para mi gusto es muy sencillo de usar. Bajas Audacity, lo instalas y hay miles de tutoriales súper sencillos que te enseñan a usar lo más básico para un podcast, ¿va? Yo me enfoqué en eso, tutoriales para un podcast en Audacity. Y luego el video lo llevamos a Filmora Wondershare y ahí pues es más fácil, ya tienes tu audio completo, tu video completo y los juntas. Ahorita que por ejemplo yo estoy grabando el video en el teléfono, es un iPhone 11 y el audio lo estoy grabando en Audacity, ya no se me resulta tan complicado. La práctica pues obviamente te da la habilidad de hacerlo un poquito más rápido. Entonces guardo y mejoro el audio de Audacity y luego lo llevo a Filmora. Quito el audio de ese video que tiene el teléfono por default, porque obviamente si le dejo ese audio que tiene el teléfono, pues se va a escuchar todo el eco del estudio que todavía no está terminado. Ahorita les platico el estudio. Entonces quito el audio que ya grabó el video, le coloco el audio que mejoré lo más que pude en Audacity y ya tienes listo un capítulo largo de tu podcast y puedes irlo fileteando para subir reels a todas las redes sociales, que es lo que ya hacemos y que nos da pues buena movilidad mayoritariamente en Instagram, ¿va? Y pues con un teléfono pues claro, realmente yo creo que el iPhone 11, que es con el que estoy grabando, tiene para mi gusto una buena resolución. Se la tienes que bajar porque el procesador o la tarjeta RAM de este tipo de computadoras como un HP Intel no soportan, y sí suele ser un poco frustrante, porque me ha pasado que en esa computadora cuando el formato del video pasa de hora 20, hora 30 o llega a las 2 horas, la computadora se vuelve súper lenta, evidentemente el programa se traba, se te cierra, aunque ya hayas avanzado, si hiciste un cambio que te gustó y la computadora decidió que era buen momento para cerrar el pinche programa, pues entonces tienes que empezar prácticamente de cero. Y es la parte frustrante a la que se pueden enfrentar como principiantes en el tema de podcast, que si el equipo no es el adecuado, pues evidentemente vas a tener que lidiar con esas frustraciones. Yo creo que a este nivel del podcast que nosotros estamos, me ha pasado recientemente que ya voy avanzado con la edición de video y se cierra y pues empiezo de cero, pero ya no empiezo
Ya no me enoja, ¿saben? O sea, como que aprendí a lidiar con lo que tengo y he trabajado con eso por ahora. Evidentemente, si tienes un presupuesto para comprarte una Mac o una mejor computadora que tenga una mejor RAM, una mejor tarjeta de video, un mejor procesador, hazlo. Pero mi consejo, vuelvo y te repito, no te endeudes comprando equipo carísimo. Yo creo que es incentivo para la creatividad echar a andar un proyecto con lo que ya tienes. Con lo que tienes empieza. Si tienes un teléfono, dale con tu teléfono. Si tienes la compu, junta esos dos recursos, aunque no sean los mejores, y trata de hacer lo mejor que puedas. A mí personalmente, el tener estos recursos medianamente limitados me ha ayudado a ser un poquito más creativo. Siento que mi agilidad mental a la hora de tratar de resolver un problema técnico sí ha mejorado. No te puedo decir específicamente en qué, pero te vas a dar cuenta, te va a pasar, vas a sentir que el audio no está bien, te metes a YouTube, buscas, empiezas a mover tus cables, los empiezas a ordenar de mejor manera, te das cuenta de los errores técnicos que tienes al grabar y evidentemente esta limitante del equipo profesional, pues te va a ayudar a que busques alternativas un poquito más prácticas del momento, ¿sabes? Porque obvio, yo este micrófono podría mejorarle el audio de una manera increíble si lo cambio por uno de 10,000, 15,000 pesos, ¿me explico? Y sería pues lógico pagar esa cantidad por un micrófono de mayor calidad. Sin embargo, como no tengo ese presupuesto para un micrófono, me apoyo de lo que tengo y trato de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, respondiendo brevemente a la segunda pregunta, puedes hacer un podcast con un teléfono porque ahí mismo puedes instalar, ahora ya no es Anchor, Anchor lo compró, si no me equivoco, Spotify, y ahora es Spotify Podcast. Perdón. Ahora la aplicación se llama Spotify for Podcaster, ¿va? Y esa plataforma, cuando tú subes tu audio, automáticamente lo manda a otras plataformas ya interconectadas, como Spreaker, Breaker, Radio Public, Google Podcast. Son poquitas, son como 5 más. Si quieres subirlo a Amazon Music o Apple Podcast, copias la dirección de tu podcast de la aplicación de Spotify for Podcaster o de tu sesión de Amazon Music y los vinculas. Pueden ver tutoriales. No soy tan técnico en ese sentido. Yo lo hice viendo tutoriales. Solo copias la dirección de tu sesión de Amazon Music, por decirle. La llevas a un apartado de URSS, si no me equivoco. Si le estoy cagando, corríjanme. Y se vinculan, por así decirlo. Entonces, cuando tú subes un audio a Spotify for Podcaster, automáticamente se distribuye en todas las plataformas de podcast que tú hayas vinculado, ¿va? Entonces, básicamente, un celular es suficiente para hacer un podcast. ¿Qué plataforma? Es la pregunta número 3. ¿Qué plataforma debo de usar para alojar mi podcast de manera gratuita o económica? La gente busca opiniones de alojamiento gratuitas o de bajo costo y comparan características como el almacenamiento y la distribución a plataformas como Spotify o Apple Podcast. Pues creo que es un poquito redundante el tema porque básicamente las plataformas es Spotify for Podcaster. Hay otras como Spreaker, Breaker, que incluso las puedes monetizar, pero honestamente no soy experto en el tema y no me gustaría opinar de algo que desconozco pues, a un 80%. Sé como lo más básico porque incluso estamos alojados en algunas de esas plataformas, pero al no ser las más famosas, no sé si está bien esa definición, al ser las plataformas de podcast que según yo la gente menos conoce o menos consume, la verdad no le hemos puesto tanta atención. A lo mejor puede ser, corríjanme los expertos en podcast y a lo mejor lo estoy cagando, pero al no ser tan famosas o populares, las hemos dejado un poquito en el abandono, pero sé que existen y puedes usar cualquiera para alojar tu podcast. ¿Cuál te puedo recomendar yo que he usado? Pues Spotify for Podcaster, ¿va? Y es la más... pues siento que es noble la interfaz, aunque creo yo que en el último año ha tenido como varios fallos técnicos, incluso la aplicación te avisa que pues, está fallando, ¿no? Creo que este año ha tenido más fallos que años anteriores, pero la verdad está muy chida. Cuando era Anchor, según yo, fallaba menos, pero también tenía menos herramientas. Ahorita tiene herramientas un poquito más amigables con respecto a la interfaz gráfica y es más fácil de manejar. Y en mi gusto personal es más fácil manejar desde una computadora. O sea, si tienes un cel, dale, no te limites porque la herramienta está disponible para el cel, obviamente. Pero si tienes una compu, yo te recomiendo hacerlo en la compu. ¿Va? No importa si es de escritorio o es laptop. La pregunta número 4 dice, ¿cómo promociono mi podcast sin gastar dinero en marketing?
La promoción orgánica a través de redes sociales, colaboraciones y otras tácticas de crecimiento son inquietudes comunes para aquellos con presupuestos limitados. Pues básicamente nosotros lo hemos hecho a través de los invitados. O sea, realmente hay dos técnicas que me han funcionado bien. La primera, invitados. En nuestro podcast yo busco gente que se dedique a algo artístico, no importa si es musical, si pinta, si a lo mejor tuvo un emprendimiento, cosas que yo considero personalmente proactivas, ¿vale? Evidentemente la mayoría de esas gentes o de esas personas publica sus obras a través de redes sociales, sea lo que sea que haga. Evidentemente al hacer una colaboración, tú promocionas el perfil de esa persona con tus seguidores y esa persona promociona tu perfil con sus seguidores. Honestamente, no todos los invitados hacen que crezcan tus seguidores en el momento, pero paulatinamente te vas dando cuenta que te empiezan a seguir cuando empiezan a interactuar con ese contenido que ya creaste. Entonces, la primera, haz alianzas con personas que te caigan bien y que te agraden, porque se nota cuando no te la estás pasando chido. Y segundo, es una técnica no tan honesta. Déjenme beber un poquito de agua porque se me seca la garganta. La segunda es, siento yo, no tan honesta, pero vaya, al final, ¿quién pone las reglas en las redes sociales? O sea, me refiero a las reglas de crecimiento orgánico. Una de las reglas que a mí en el pasado me sirvió para crecer una página de Facebook muy rápido, había una página que se llamaba Rupertos, que estaba promoviendo memes de Roberto Martínez. ¿Qué es lo que yo hacía? Encontré varias páginas respecto a, o que eran conexiones de esa página de Rupertos. Agarraba un meme de la página A y lo publicaba en la página B. Puede ser no muy honesto porque no estás creando tú ese meme ni es creación tuya. Simplemente lo agarras de la página A, que también hizo un meme muy, muy divertido, y lo pegas en la página B, que es un meme como del mismo lineup. Y yo noté que cuando hacía eso, a la gente de la página B le gustaba el meme que yo no había hecho de la página A. Obviamente yo no le quitaba ni la marca de agua de quien lo creó ni nada, porque siento que eso ya es un poquito más sucio de mi parte. O sea, siento que si le borras la marca de agua de quien hizo el meme, ya te estás adjudicando esa creación, y creo que eso sí es más deshonesto, porque creo que lo que yo hacía era un poquito deshonesto. Pero no, porque al final estaba promoviendo su meme, ¿no? No me daba la corona por algo que yo no hacía. Estratégicamente solo movía un meme como pieza de ajedrez a otro lugar, y pues eso nos funcionaba bastante bien, ¿vale? Entonces, eso nos ayudó muchísimo a crecer en redes sociales. Y yo noté cómo al tener estas interacciones, pues evidentemente iban creciendo los seguidores y las vistas antes de que nos tumbaran esa página de Facebook. Hoy en día, si me preguntan, ya no lo hago. Encontré una manera un poquito, es que no sé. Algunos la pueden ver mal, otros la pueden ver bien. Digo, al final es crecimiento, entre comillas, orgánico. Últimamente lo que nos funcionaba era tomar videos chistosos de podcast y subirlos a nuestra página. Esos videos llegaron a tener muy buenas interacciones. Entonces, quieras que no, el video empuja tu contenido y también empiezan a ver parte de tu contenido. No dices, yo hice este video, simplemente lo subes. Por darles un ejemplo, agarramos un clip de 40 segundos de Franco Escamilla, de su podcast o de cualquier conversación que tenga en la mesa reñoña, lo subíamos a nuestro Instagram y pues empujaba a la marca, ¿no? Evidentemente, y quiero aclarar este punto, yo por esos clips que estoy mencionando no he ganado un solo centavo. Únicamente los usamos estratégicamente para impulsar el crecimiento de la página. Evidentemente hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que la gente que te sigue por ese video de repente se da cuenta que no es una página oficial de Franco Escamilla y te dejan de seguir. Vamos a suponer que ese video te dio 100 seguidores y la gente que se percató que no era una página oficial de Franco Escamilla se fue, y entonces pierdes 20 seguidores de esos 100. Entonces ganaste 80 seguidores que a la postre mayoritariamente se quedan, y posiblemente esos 80 a 20 o a 30 les termine gustando tu contenido e interactuando con él. Entonces, para mí es un ganar-ganar. Uno, yo no estoy promoviendo el video ejemplo de Franco Escamilla como que yo lo hice o yo fui el creador o quien lo filmó. No es así, porque digo, cabe mencionar que somos grandes fans de Franco Escamilla, entonces no lo hacemos con esa intención, simplemente para tanto promover su contenido, que obviamente no lo necesita, no necesita que le ayudemos, vaya,
pero lo promovemos porque uno, nos gusta su contenido y dos, porque nos dimos cuenta que nos ayuda. Entonces digamos que es un poquito lo mismo que hacía con los memes, pero ahora en formato de video, que es lo que más cómodo se me hace. Y pues al final de cuentas estoy promoviendo algo en lo que yo también estoy, que son los podcasts, ¿vale? Vamos a hacer una breve pausa porque no sé qué le pasó a ChatGPT. Pausa. Muy bien, regresamos amigos, perdón por la interrupción, ChatGPT se puso de diva. Y si no me equivoco vamos en la pregunta número 5 y la última pregunta es, ¿cómo puedo promocionar mi podcast sin gastar en publicidad? La promoción orgánica es clave para quienes no tienen presupuesto, así que buscan estrategias de marketing que no impliquen inversión económica, como el uso de redes sociales y colaboración con otros creadores. Como lo platicamos anteriormente, creo que las preguntas han sido un poco como rebuscadas, como que la charla te lleva a lo mismo porque realmente es lo que se hace. Yo que te recomiendo, sé constante, trata de publicar por lo menos un video al día. Honestamente a veces no se va a poder, a veces te salen otros compromisos, tienes otras cosas que hacer, se te va el internet, pueden pasar infinidad de cosas. En la colonia que yo vivo, que es una colonia popular, últimamente pasa que se lleva mucho la luz. Entonces, evidentemente, si se va la luz, por alguna razón también se estropea el internet del teléfono, del cual estoy pagando un plan, pero por alguna razón, si se va la luz, también falla. Y evidentemente, pues ese tipo de cosas que están fuera de tu control, pues te impiden ser muy rígido sobre esa línea de publicar todos los días. Entonces yo que te aconsejo, sé constante, trata de publicar por lo menos un video al día y el día que no puedas tampoco te deprimas o te molestes o no permitas que el romper esa disciplina también te afecte personalmente. Dicen por ahí, estaba escuchando un audiolibro, un podcast del estoicismo, dicen que el problema de la vida no es las cosas que te pasan, sino cómo reaccionas ante las cosas que te pasan. Entonces yo aprendí ya después de tantos fallos técnicos, de empezar, de estar editando un chingo de horas un video, que para gente profesional de podcast lo hacen en una hora, porque tienen el equipo para hacerlo en una hora. Yo que no tenía ese equipo, había veces que me desvelaba grabando videos o editándolos y al final se te apaga la compu porque estás distraído, se te cierra el programa y no se guardó nada. Yo aprendí, después de tantas veces que me sucedió, a tolerarlo básicamente. Y también aprendí a darme un break. Honestamente, cuando empiezas a cuando empiezas a crear contenido, como un podcast, que es lo único de lo que yo puedo hablar, porque es lo que hacemos actualmente, sí llega un momento donde te enfermas un poco en tengo que subir y tengo que grabar. Y está súper bien, porque al final creo que la disciplina siempre te va a llevar a un buen resultado. Y a nosotros así nos funcionó durante 4 años antes de perderlo todo. Pero al final esa misma disciplina y el hecho de ya tener la habilidad de hacer este tipo de contenido con un poco de más habilidad por la práctica, pues es lo que te hacen continuar y decir, no voy a renunciar, está bien, perdí Facebook, perdí Instagram, perdí bla. Es parte del riesgo de dedicarte a hacer contenido, pues las puedo empezar otra vez, ya sabes cómo está el camino recorrido. Y el objetivo, yo creo que sí es importante tener objetivos. El objetivo importante es ir mejorando. Evidentemente, como ven, nosotros hemos mejorado a una escala muy pequeñita, pero hemos mejorado y eso es lo importante. Que si siguiéramos grabando con un J5 y un micrófono de clip, vaya, tampoco tiene nada de malo. Pero después de 4 años, creo que tampoco sería congruente decir que quieres hacer crecer un proyecto y después de 4 años no haberle invertido absolutamente nada. Si bien el capítulo es cómo hacer un podcast sin presupuesto o con poco presupuesto, también cabe mencionar que durante esa trayectoria tú tienes que hacer una estrategia. Vaya, a lo mejor no tienes miles de pesos o de dólares para invertir en equipo profesional, pero puedes ir guardando 100 pesos a la quincena, 200 pesos a la quincena o lo que sea tu posibilidad para que ponerte el objetivo de que en un año vas a comprarte un micro o que en un año vas a cambiar de compu, pero vas haciendo una estrategia para que el crecimiento sea paulatino, porque algo importante es que la monetización de los podcasts no es inmediata, no es como que subes un video, te haces viral y ya cobras. No, señor. O sea, nosotros hemos tenido videos de 1 o 2 millones de vistas en Instagram y la monetización no llega así nada más porque sí, porque al final ya lo perdimos, eso ya se fue, ya no tenemos esos millones de vistas. Esto que te estoy contando ya ni siquiera es tangible y no te lo puedo mostrar porque lo perdimos todo, pero confíen en mí. Al final, las formas de monetizar el contenido es a través de Facebook, a través de YouTube
y a través de Instagram, y puedes hostearte y puedes llegar a ser un podcast popular y puedes llegar a tener acuerdos de marca con Spotify o con Amazon, que son los que comúnmente yo he escuchado que les pagan a ciertos podcasters que son muy famosos como Roberto Martínez o La Cotorrisa, que tienen contratos de exclusividad, pero porque el contenido ya alcanzó una cantidad de gente muy alta. Y no quiero decepcionarte, pero es posible que tu podcast de inicio no tenga tanto público. Y no te decepciones, inclusive, a ver, si te cuento un poco de mi experiencia, al inicio mucha gente que nos conocía, conocidos cercanos, amigos, sí nos escuchaban y yo les estoy eternamente agradecido. Pero a la postre, no sé qué pasa, que esa gente, o a lo mejor tu contenido es malo, porque acepto que nuestro contenido le falta mucho que mejorar o tiene muchas mejoras pendientes. Esa gente termina por dejar de seguirte, aunque sean tus amigos. A lo mejor yo no tengo tan buenos amigos como tú, pero si tienes muy buenos amigos y te van a seguir en tu proyecto, esa es la gente que más te va a escuchar de inicio. ¿Y qué te recomiendo yo? No tengas pena al que dirán, se van a burlar o qué van a decir de mí. Realmente yo creo que ese es el obstáculo o de los obstáculos más grandes a los que te puedes enfrentar cuando tú empiezas a crear contenido, que te da miedo que van a decir de ti. Honestamente es que a mí también me da miedo y la manera en la que logré disipar ese miedo fue enfocarme en lo que yo quería. ¿Qué es lo que yo quería? Tener un podcast que a la gente le gustara y sobre todo fue mutando de esencia. Y hoy lo que es el podcast de Cuarenternos es un podcast que quiere ser exclusivamente un podcast de México y resaltar tanto a personas que están sobresaliendo en cualquier ámbito de México y mencionar a personas de la historia de México que han tenido una gran contribución y que según yo en algún momento los dejamos de enaltecer y empezamos a voltear a ver a otros de otros países. Y no es que eso esté mal, sin embargo creo que México tiene el suficiente talento como para hablar de nuestros compatriotas todo el tiempo y enaltecer a los que ya no están y enaltecer a los que siguen vivos, ¿no? Entonces, para mí hoy eso es el podcast de los cuarenternos, es el podcast de México o para México, ¿no? Y vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la parte número 2 de este capítulo, que es un capítulo relativamente breve, que es ventajas y desventajas de tener un podcast. En un momento continuamos. Muy bien, vamos a continuar con esta segunda sección, este segundo bloque que es ventajas y desventajas de tener un podcast. Y obviamente, pues Don ChatGPT nos ayuda mucho con este tema, es lo que ya les había dicho. Y dice ChatGPT que la primer ventaja de tener un podcast es el alcance y conexión con la audiencia. Un podcast te permite llegar a una audiencia global, creando una conexión más personal y directa con tus oyentes a través del contenido de audio. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que el podcast originalmente solo era audio y que esto que hacemos de hacer video pues realmente le quita la esencia de ser un podcast? Pero bueno, al final te da más conexión. Y justo, una de las ventajas importantes de tener un podcast es que en el momento que uno de tus videos, de tus clips o de tus capítulos guste, te vas a dar cuenta cómo el crecimiento es brutal. A nosotros nos pasó una vez, fui a comer una hamburguesa y de repente me empezaron a llegar un buen de notificaciones y cuando vi Instagram teníamos miles y miles de seguidores nuevos y realmente es algo que puede ser gratificante porque dices, güey, o sea, si me siguen 10 personas, pues qué chido. Si me siguen 100, ya como que te causa una impresión diferente. Si te siguen 1000, si te siguen 2000, cuando tú cuantificas ese número de personas que te siguen, dices, güey, o sea, imagínate que te siguen 2000 personas, es demasiada gente la que te sigue. Entonces llega a ser de alguna manera extraño, un poco gratificante que notes ese crecimiento en tu proyecto y eso solo dice que tu proyecto pues comienza a ser más agradable al público, ¿no? La segunda ventaja de tener un podcast es que es bajo costo de producción. Comparado con otros formatos de contenido como el video, un podcast puede ser relativamente económico de producir, especialmente si ya tienes el equipo básico. Y estoy totalmente de acuerdo con ellos. Bueno, con ChatGPT, nosotros tenemos más o menos como 2 años con este equipo,
y la verdad nos ha funcionado, ha hecho su trabajo. La calidad no ha mejorado suficiente, pero porque creo que el siguiente paso para el podcast de Cuarenternos es un equipo de mucho mejor calidad, para lo cual obviamente pues necesitamos generar capital. Entonces creo que este equipo básico en el que nosotros invertimos hace 2 años ha hecho su trabajo sin ningún problema. No lo estábamos usando de la manera correcta y por eso algunos capítulos salen medio culeros, esa es la verdad, en cuestión de audio y video. Ahora que los usamos un poquito mejor, que los empezamos a optimizar, pues evidentemente la calidad incrementa un poquito y eso obviamente te da mayor posibilidad de que la gente te consuma. Eso es importante. El meterle calidad no te garantiza que la gente te va a escuchar, porque es calidad de audio, calidad de video y calidad de contenido. Y cuando tienes calidad de audio y calidad de video, te falta la más importante, creo yo, que es la calidad del contenido. Porque yo he visto videos con una calidad de audio y video culerísima, pero por alguna razón el contenido es muy llamativo, muy atractivo y explota y te puede dar esos seguidores que quieres o la monetización que estás buscando si quieres vivir de esto. Y entonces tienes que equilibrar esos tres: calidad de audio, de video y el contenido, ¿va? Que nosotros seguimos trabajando en ello. Tercer ventaja es la flexibilidad de tiempo y formato. Puedes grabar y publicar episodios según tu propio horario y decidir la duración y estilo de cada episodio, lo que te da la libertad creativa. Y la verdad es que sí, el podcast creo que tiene esa libertad de que no te tienes que enfrascar como si tuvieras un trabajo. Lo puedes hacer el día y a la hora que tú quieras. Nosotros hemos grabado 2, 3 de la mañana, 11 de la noche, 3 de la tarde. Realmente el formato se presta para que tú puedas dirigir en qué momento vas a empezar a grabar. Algo que yo sí les recomiendo, que yo creo que tengo ese privilegio. Hace unos años adquirí un departamento y este departamento tiene 2 recámaras. Una es la en la que yo duermo y esta recámara en la que estamos es la que yo decidí destinar para el estudio del podcast de Los Cuarenternos, porque lo empecé a ver más en serio, me empecé a enamorar más del proyecto y hoy en día, pues algún día les daré un pequeño tour, que digo es muy muy pequeño, pero quisiera darles el tour hasta que esté terminado. Entonces creo que tengo esa ventaja. Espero ahorita no se escuche tanto eco porque no está terminado al 100%, pero es un espacio que le tengo mucho aprecio y que espero muy pronto poder terminar para compartirlo con ustedes. 4. Monetización y oportunidades de negocio. Con el tiempo, un podcast exitoso puede generar ingresos a través de patrocinios, publicidad, donaciones de oyentes o incluso la venta de productos relacionados. Y evidentemente eso es una gran ventaja. En el momento que empieces a monetizar Facebook, YouTube, Instagram o que tengas un contrato de exclusividad con Amazon, Spotify o cualquier otra marca, pues evidentemente pues vas a tener ingresos del podcast. Si soy muy honesto con ustedes, eso no es necesariamente lo que nosotros buscamos. La verdad, seguimos haciendo el podcast porque nos divierte este formato, porque nos gusta conocer gente nueva y porque somos apasionados de tratar de buscar charlas interesantes que a la postre algún día puedan servirte o no. Todo depende de tu perspectiva. El contenido no está hecho para que te guste o te sirva, pero de la forma en la que tú lo veas, lo puedes adaptar a tu sentido común y darle un valor personal, ¿va? Pero eso es el podcast. Nosotros tratamos de ir mejorando y claro que en el momento que se presente la posibilidad de volver a monetizar Facebook, de monetizar YouTube, que nunca lo hemos monetizado, pero Facebook ya lo teníamos monetizado, de monetizar Instagram o cualquier otro patrocinio que esté disponible, evidentemente lo vamos a aceptar y la idea es pues que si haces algo que te apasiona y te pagan por ello, pues está poca madre, ¿no? 5. Desarrollo de marca personal o de empresa. Un podcast es una excelente herramienta para posicionarte como un experto en tu campo, construir una comunidad y fortalecer la identidad de tu marca personal o empresarial. Y yo considero que sí, honestamente nosotros en algún momento lo intentamos, pero al tener muy poco presupuesto pues se vuelve muy complicado. Creo que es un tema de escalabilidad. O sea, si tú empiezas un podcast desde cero con poco presupuesto y poco a poco lo vas creciendo y mejorando tanto la calidad de audio como la calidad de video, se vuelve más rentable.
Añádele que el contenido se vuelva bueno, interesante, entonces se vuelve monetizable para redes sociales. Y si ya te está dando un ingreso de redes sociales por crear tu podcast y subir tus videos y crear tu contenido y creas una comunidad, pues eso ya te da una liquidez para pensar en decir, bueno, ya tengo el equipo profesional, ya moneticé mis redes, ahora ese dinero que está generando esta maquinaria lo puedo invertir en una marca propia o en hacer otro negocio que te guste. Realmente yo al hacer el podcast me di cuenta que no solo me gusta hacer el podcast, me gustaría dedicarme a otros negocios, por ejemplo, tener un autolavado. No sé por qué, por alguna razón, porque no conozco nada de ese gremio, pero por alguna razón se me hace atractivo en algún futuro tener un autolavado. Y si el podcast ya nos estuviera dando la monetización que estaría genial que nos diera, pues evidentemente parte de ese dinero, si ya tuviera el estudio terminado y el equipo necesario para que fuera más profesional todavía, pues evidentemente lo destinaría a una marca, a un negocio personal, totalmente válido. Y yo creo que para cualquiera que quiera tener un podcast es como un sueño, ¿no? Se podría decir. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas de tener un podcast? Yo honestamente no sé si las tenga. No he leído esto que ChatGPT nos puso. Yo la verdad no lo he leído. Se pueden dar cuenta porque a veces lo leo mal. Lo reconozco. Digo, al final pues, no somos perfectos. Vamos a ver si realmente las desventajas concuerdan con lo que yo he vivido y con mucho gusto se los voy a compartir con toda la honestidad del mundo. Competencia y saturación. El mundo del les dije, el mundo del podcasting se ha vuelto muy competitivo y hay que destacar entre la multitud y eso puede ser un total desafío, especialmente si tu nicho es popular. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no lo había leído, pero ahorita que lo estoy leyendo, estoy totalmente de acuerdo. Suele ser frustrante, personalmente para mí, a pesar del tiempo que ya llevamos haciendo el podcast, suele ser frustrante cuando tú ves un podcast. No voy a dar, o sea, no quiero que se escuche como envidia o como hate, para nada, pero vamos a suponer que estás escuchando un podcast que hablan de un contenido que a ti personalmente no te interesa. Voy a poner un ejemplo. A mí no me gustaría escuchar un podcast que hable de borracheras, de alcohol, de desmadre, ¿sabes? Que no tenga un sentido de crecimiento para mí. A mí ese tipo de podcast no me gustan. Pero sí suele ser un poco frustrante cuando encuentras ese tipo de podcast y tienen el triple o más vistas que tú. He aprendido a controlar un poco ese tipo de reacción porque al final creo que lo que hace exitoso a un proyecto no es la cantidad de vistas o de seguidores que tenga. Para mí lo que hace más exitoso un proyecto es el esfuerzo que pusiste en ese proyecto. Entonces, para mí personalmente el podcast de Cuarenternos, aunque haya perdido seguidores y nos hayan cerrado redes y hayamos empezado todo de cero, para mí mi podcast ya es exitoso porque tiene seguidores que yo no conozco. Tiene una cantidad de seguidores que yo en mi vida he visto y que agradezco infinitamente que nos sigan. Y espero de todo corazón que les guste lo que hacemos y que cada que subimos un video les guste vernos. Honestamente, para mí es un premio que nos sigan. Vamos a poner nuestra red social más grande ahora es Instagram, que tenemos como 4,000 seguidores. Son 4,000 personas que yo no sé por qué carajos me siguen, pero les agradezco infinitamente que estén ahí. ¿Me explico? Entonces, evidentemente hay podcasts que a mí no me gustan, que tienen millones de seguidores, que yo no los consumo, pero por alguna razón al buscar podcasts me salen en el feed. Y suele ser a veces, ya no frustrante, diría más como que te cuestionas. Y empiezas a ver ya no lo que te molesta, sino partes técnicas. Y empiezas a adoptar cosas o herramientas que ellos utilizan que a la postre te terminan sirviendo para el nicho en el que tú estás. Entonces, sí puedes enfrentarte a una desventaja de que te puede generar mucha frustración. Y si tú eres una persona que se frustra con facilidad, tienes dos opciones. O no hagas podcast o aprende a controlar tu frustración. No hay más, no hay recetas mágicas. Segunda desventaja, demanda de tiempo y esfuerzo. Puta, no las había pensado, verga. Y sí es cierto. Mantener una programación regular puede ser difícil, especialmente si tienes otros compromisos. La falta de consistencia puede afectar el crecimiento de tu audiencia. Híjole, aquí la verdad hasta me pongo un poco nostálgico. Ay, yo pensé que iba a durar menos, ya llevamos 50 minutos. Me pongo un poco nostálgico porque, por ejemplo, Poncho y yo, su servidor, tenemos un empleo, ¿va? Ahorita todavía no les vamos a platicar de qué, en otro capítulo les vamos a contar y vamos a hacer un comercial, pero
nosotros somos empleados. Entonces, imagínate, ir a la oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, que el horario está muy chido y eso medio nos favorece. Pero cacha que eso es reciente, o sea, este trabajo donde estamos Poncho y yo es reciente, es de un año para acá, un poquito menos. Antes, nuestro horario era completo, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde o más. Entonces, salir corriendo a la oficina, llegar a la casa, montar el set, empezar a grabar, coordinar con el invitado, que no se te vayan errores técnicos, o sea, realmente la terminas cagando. Quisiera decirles que todo me ha salido perfecto, pero la neta no. Llegas tarde a ver al invitado, o preparas todo y el invitado no llega, o estás súper cansado, estás hasta la madre de todo y tienes que llegar a grabar. Si les soy muy honesto, y se los digo de todo corazón, para mí el podcast se ha vuelto como una especie de spa, ¿sabes? Donde llego, me siento, grabo con el invitado, platico con Ponchito y es súper relajante para mí. Entonces, honestamente, para la gente, por ejemplo, que le gusta ir al gimnasio después del trabajo, para mí hacer el podcast es el gimnasio. Nótese porque he subido unos kilos y realmente es algo que a mí me da mucha paz, mucha tranquilidad y es un proyecto que le tengo mucho cariño. Digo, no quiero convencerlos de nada, pero tenemos 4 años haciendo el podcast, solo uno lo dejamos de hacer. Entonces creo que hablar de 3 años o 4 años que lleva de resistencia el proyecto, aunque el contenido no te gusta al 100% o no sea de la mejor calidad como otros podcasts que tienen una mejor producción, por obvias razones, hablar de una resistencia de tanto tiempo o de ser tan constantes tanto tiempo, pues te habla de que es un proyecto al que se le tiene cariño y que más que proyecto ya se volvió parte de nuestra rutina. Ya buscas el momento para grabar, ya buscas hacer el espacio para grabar, ya buscas al invitado. Entonces, para nosotros se ha vuelto parte de nuestra vida, aunque aún no consigamos vivir de esto, que, repito, no estaría mal, pero no es algo que busquemos desesperadamente. Sabemos que si pasa, va a pasar en su tiempo perfecto y si no pasa, bueno, por lo menos cuando Poncho o yo no estemos en el mundo, habrá un testimonio de que algún día hicimos un podcast, ¿no? Y eso está chingón. Entonces, para terminar el punto 3, sí, tener consistencia y malabarear entre tu trabajo, tu vida cotidiana y el podcast, está cabrón. Piénsalo 2 veces, yo sí te lo recomendaría, porque de nada serviría empezar un podcast y dejarlo luego. Este es un dato que escuché en algún lado, no recuerdo en dónde, pero decía que el 80% de los podcasts que se graban, por lo menos en Latinoamérica, no pasan del capítulo 30. Nosotros estamos grabando ahorita el 74, entonces creo que ya rompimos esa barrera y honestamente vamos por más. Entonces yo te digo, si lo vas a empezar, empiézalo en serio y dale con todo. 4. Curva de aprendizaje técnica. Aunque no necesites ser un experto en tecnología, hay una curva de aprendizaje relacionada con la grabación, edición y publicación de un podcast, lo que puede ser un obstáculo inicial. La verdad es que sí, o sea, honestamente, cuando tú empiezas a crear contenido, siempre está esa pregunta: ¿cómo le hago para hacerme viral? ¿Cómo tengo más seguidores? ¿Cómo tengo más vistas? Honestamente, yo creo que nadie entiende el algoritmo de las redes sociales. Para mi punto de vista, las redes sociales elevan el contenido que de pronto empieza a tener interacción en una etapa corta de tiempo. Para mí es eso. O sea, supongo que si subes un video y en un cortito tiempo tuvo 100 likes, lo empiezan a mostrar más. Pero si subes un video y pasa mucho tiempo sin interacciones, aunque llegue al final del tiempo a tener 4 millones de vistas, no lo va a presentar tanto a la gente porque es longevo y en ese tiempo largo no tuvo tanta interacción. Espero estarme explicando. Eso es lo que yo creo por mi experiencia subiendo contenido, y creo que también no hemos crecido tan rápido porque evidentemente al malabarear entre el trabajo y el podcast pues dejas de ser constante. Entonces creo que es más fácil para la gente que solo se dedica a esto, y digo más fácil en el sentido del crecimiento, porque te enfocas en el contenido, a lo mejor pagas que tu red social se vea, pagas promociones en Facebook o en Instagram, algo que normalmente cuando tienes un empleo y llevas gastos personales, pues es un poco complicado, ¿no? Pero no es imposible, al final de cuentas lo puedes hacer si tú te lo propones, ¿no? Puedes ir ahorrando y bueno, tampoco es algo donde le tengas que invertir millones de dólares, ¿no? Y 5, y por último, limitaciones de la monetización. A menos que tengas una audiencia grande o muy específica, la monetización puede ser lenta y no siempre suficiente para justificar el tiempo invertido. Pues la verdad es que sí. Honestamente es que
si tu idea de empezar un podcast es pensar a iniciar para vivir de esto, yo te recomiendo que no empieces porque te vas a frustrar demasiado. Yo creo que el podcast para la gente como tú y yo, que somos de la clase trabajadora, que tenemos una chamba, responsabilidades de personas, digamos, comunes, porque claro, vivir de un podcast y salir en premiaciones de podcasters y estar en alfombras rojas, yo creo que no es de personas normales. Es una vida muy chida que ojalá algún día tengamos, y si no, pues, X. Pero yo creo que una vida normal es ir a un trabajo, tener los gastos comunes y tratar de malabarear un proyecto personal entre el trabajo, un proyecto que aún no te deja dinero. Creo que sí te la tienes que pensar muy bien, porque los podcasts, en mi experiencia, no son tan fáciles de monetizar. Evidentemente es un trabajo duro, es un trabajo constante y es algo que en mi experiencia te tiene que apasionar para que lo puedas desarrollar, ¿vale? Yo creo que no hay caminos mágicos. A mí en lo personal, todos los videos que he visto de cómo monetizar tu podcast, cómo ser viral, cómo subir tus views, a mí en lo personal no me han servido para nada. Cabe mencionar que por los recursos limitados tampoco los he podido aplicar al 100%, pero creo que he estado muy cerca y no. Les voy a contar algo importante. Muchas veces te vas a encontrar videos que dicen, ponle un buen thumbnail, o sea, una buena portada al video, y ten la mejor calidad de video y ten la mejor calidad de audio y súbelo a las 2 de la tarde y ya tienes muchos views. He seguido esos pasos y no ha funcionado. Y se los juro, de verdad, se los juro desde el fondo de mi corazón. He agarrado un video, así que encuentro en YouTube, con el iPhone grabo la pantalla. Luego lo edito, le quito como el contorno, lo subo así al chingadazo y de repente 500,000 views. Se los puedo jurar. En el Instagram que nos tumbaron, una vez hice con un video random de una morra que está ahí como en una sesión de masaje y de fondo tenía una canción de Danny Flow, que no quiero mencionar porque fue muy popular. El video duraba 5 segundos. Y de la canción de Danny Flow se escuchaban los mismos 5 segundos, evidentemente, pero como la parte más grosera, por así decirlo. Y ese video tuvo 1,5 millones de vistas. Y lo único que hice fue grabar un video random, pegarle la canción y subirlo así al chingadazo. No lo subí a las 3 de la tarde, no me fijé en el thumbnail, no me fijé en nada. Lo único que hice fue grabar y subir así, en corto. Me tardé 1 minuto. Entonces, ¿qué descubrí yo? Que no todo lo que encuentras de 5 cosas que harán tu podcast más famoso, la tercera te sorprenderá. La neta, no todo es cierto. Yo creo que la mejor parte que puedes darte la oportunidad de vivir es la experiencia. Cágala, aprende, experimenta, sé más creativo. Lo lindo del podcast es que te permite malabarear entre la parte digital y lo análogo. De este lado no lo pueden ver ustedes, pero hay una pizarra enorme como de salón de secundaria que le compré a un amigo y es donde apuntamos estrategias de mejora de audio, invitados, pendientes que tenemos, la escaleta, porque, bueno, dato ya casi para despedirnos, el podcast mayoritariamente es para que el contenido esté un poquito más elocuente, debe de estar estructurado por medio de una escaleta. Una escaleta básicamente es el programa de que en el minuto 1 al minuto 20 vamos a hablar de las preguntas del podcast. Del minuto 20 al minuto 40 vamos a hablar de X cosa. Y una se va interconectando con la otra. A veces nosotros no lo hacemos porque no tenemos el tiempo de sentarnos a hacer una escaleta que sea llamativa y le preguntamos a ChatGPT, danos un tema interesante y tratamos de hablar lo más que sepamos de ese tema. Entonces, algunos capítulos de nuestro podcast van a ver que son medio random porque eso es lo que hacemos. Y soy transparente con ustedes. Pero de este lado, cuando nos tenemos el tiempo para hacerlo, estructuramos la escaleta tema por tema y vamos avanzando acorde a la escaleta. Entonces le das un poquito más de forma al capítulo, al contenido, ¿vale? Esa es nuestra experiencia o mi experiencia de cómo hacer un podcast con poco o casi nulo presupuesto. El crecimiento debe ser, o lo que nos pasó es que fue orgánico, aguantamos vara, siempre hemos sido condescendientes con los invitados, les ayudamos a promover sus estrenos, su contenido, ayudamos en lo más que se pueda, ¿sabes? Y todo lo hacemos de corazón. Y bueno, pues quiero aprovechar este capítulo, antes que nada, si llegaste hasta el final de este capítulo, te lo agradezco infinitamente por haberme escuchado. Espero yo creo que vamos a tener más capítulos así donde pueda sentarme a platicar con ustedes y que me conozcan un poco más. Honestamente es que me cuesta un poco de trabajo hablar
con la cámara, es un poco raro para mí, pero voy a tratar de mejorar en ese sentido para que me conozcan un poco más. Espero que te la hayas pasado bien, que hayas aprendido un poco de cómo hacer un podcast sin tanto presupuesto. Y quiero aprovechar para agradecerle a todos nuestros invitados. Si tú que nos estás viendo ya estuviste en el podcast Los Cuarenternos, te agradezco desde el fondo de mi corazón que nos hayas dado la oportunidad de estar en un podcast totalmente nuevo, que te hayas dado la oportunidad de venir a platicar con nosotros. De verdad, seas quien seas, el invitado que nos estés viendo, te guardamos un cariño inmenso y llevas un cachito de nuestro corazón. Ahí está apartado para ti, de verdad te lo digo con toda la honestidad del mundo. Si eres una persona que te gustaría estar en un podcast y nadie te ha invitado, puedes mandarnos un mensaje por Instagram o por cualquier red social. En todos lados estamos como Los Cuarenternos, todo con letra, Los Cuarenternos o Los Cuarenternos Podcast. Así nos vas a encontrar en todas las redes sociales. Nos puedes mandar un mensaje, nos contactamos y lo platicamos. No nos enfocamos en si tienes muchos o pocos seguidores. Si eres una persona que trae una buena charla y tiene buenas historias que contar y haces algo con pasión, tienes un lugar en el podcast de Los Cuarenternos. ¿Vale? Entonces, quiero agradecerles por haber visto o escuchado este capítulo de Los Cuarenternos. No nos despedimos sin un aplauso de la gente muerta. Nos vemos en la próxima emisión de su podcast de Los Cuarenternos. Hasta la próxima.